Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amados, amadas, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad, que Dios pueda bendecirte abundante y poderosamente. Quiero decirte que cuando leo, hay un gozo terrible en mi corazón. Lo hago con mucha alegría, con buena voluntad. Alabo a mi Señor por este grande privilegio que me da de leer para ti. Muchísimas gracias. Voy a pedirte por favor que leamos en Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 9. Vamos a ver qué preciosas verdades nos dice acá en estos hermosos versículos. Reza la palabra de nuestro Señor. Dios habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Habrá sido en realidad el propósito de Dios que el pueblo de Israel construyera un tabernáculo allí en el desierto? Bueno, recordemos de dónde venían, ¿verdad? De ser esclavos, de ver tanta idolatría y de estar en medio de tanta brujería e inmundicia. Los israelitas estaban acostumbrados en Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la deidad. ¿Te recuerdas todos los ídolos de los que hablamos allí en el juicio del Señor, en las 10 plagas? ¿Cómo eran representados? Así que era difícil que concibieran la existencia o el carácter invisible. Compadecido Dios de su debilidad, les dio un símbolo de su presencia. Entonces dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así Dios se reveló Él mismo para ellos. El pueblo donde Él establecería su morada, su glorioso ideal de carácter. Dios siempre se adecua a nuestro nivel de comprensión para comunicarse eficazmente con nosotros. Esta vez, cuando el Altísimo invitó a Moisés a ascender al monte Sinaí, pasó, dice, 40 días con el Señor. Recibió 2 regalos especiales. ¿Cuáles fueron estos 2 regalos especiales que Moisés recibió de parte del Eterno? De acuerdo a Éxodo, desde el 25 al 31. Número 1, el plano para construir el tabernáculo, el santuario. Y número 2, las tablas de piedra con el decálogo escrito en ellas por Dios mismo, de acuerdo a Éxodo, capítulo 24, versículo 12.
y Éxodo 31, 18. Casi un tercio de todo el libro que estamos leyendo ahorita de Éxodo trata acerca del tabernáculo, su equipaje, sus diferentes aposentos, su elaboración, el material con el que iban a ser elaborados, lo que indica su importancia. Los capítulos del 25 al 31 proporcionan el plano detallado, instrucciones acerca de su diseño, lista de los materiales necesarios, mientras que del capítulo 35 al 40 especifican cómo debían ser construidos el tabernáculo y narra también su construcción y la consagración también del santuario para sus funciones sagradas. Lo más importante del santuario no era su mobiliario, aunque no se puede pasar por alto, pues preparaba el escenario para lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, en el tabernáculo. ¿Recuerdas entonces? Estaba el tabernáculo, el santuario, al centro. Y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus acampando, tiendas de acampar, las 12 tribus, como Dios les había organizado y dicho que deberían de agruparse, ¿verdad? Luego estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada uno de estos espacios también tenía sus elementos importantísimos. Lo crucial es lo que tendría lugar allí, en el tabernáculo. A semejanza de una obra de teatro compuesta por diferentes escenas, lo que se ve en el escenario indica al público lo que la historia tendrá, cómo tendrá lugar, ¿verdad?, durante el día o la medianoche. Si ocurrirá en una ciudad, en un palacio, en un cementerio o en un banquete de bodas. ¿Quiénes serán los actores principales? Y muchos otros detalles. El escenario es importante. ¿Para qué? Para entender la trama, para entender la obra. Del mismo modo, nuestra atención en relación con el tabernáculo debe centrarse siempre en la obra en sí, para reconocer lo que se está presentando y no solo en el trasfondo, el mobiliario o el tipo de sacrificio. Debemos comprender el significado de todo ello. El santuario es una grandiosa lección objetiva acerca de ¿qué? Del plan divino de redención para ti, para mí, para la raza humana. Alabado sea el Señor, el santuario. Entonces, es esa maqueta, ese método didáctico que Dios usó. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera comprender el maravilloso plan de salvación para la raza humana. Acuérdate, no era para ellos exclusivamente, no. Ellos eran los que mantenían ese plan para poderlo pasar. Tenían que hacer un efecto multiplicador a través de su propia vida y de su forma de adoración. Tenían que dar a conocer el plan de salvación a las otras naciones por donde ellos iban, donde estaban. ¿Qué representaban los servicios del santuario? Representaban quién es Dios, qué valores defiende, cómo se salva el pecador arrepentido, la pecadora arrepentida, cómo se relaciona con el pecado y con las personas malvadas, cómo juzga y cuál es la solución para el problema del pecado, a fin de que el mal sea finalmente erradicado. Todo eso eran las lecciones que se daban a través
de esa maqueta, de ese modelo del santuario. Este drama demuestra que en última instancia la paz, la reconciliación y la armonía serán restablecidas por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Dios quería morar con su pueblo. El tabernáculo era su morada terrenal. No porque no estuviera ya con ellos, claro que sí. O pudiera ser contenido por ese edificio. Dios quería mostrar a su pueblo cuán real y tangible era su presencia. Lo mismo hoy. Lo que Dios quiere es demostrarte a ti, demostrar al pueblo de Dios en esta tierra, que Él es real y es tangible. Gloria a su nombre. Su presencia es la realidad más concreta que puede haber para nosotros. Así que Dios quería mostrar a su pueblo que era real y tangible, que no estaban solos. Tú no estás solo, no estás sola. No estás abandonada ni abandonado. No estás desamparado, sino que Él cuida de ti. Si Dios cuida de las aves, de ti cuidará también. Gloria al Señor. ¿Tú lo crees? Bendito sea Dios. El Señor no vive en templos hechos por manos humanas, dijo un día Pablo, ¿verdad? Ahí en Hechos 17, 24, 25. Después de construir un maravilloso templo para Él en Jerusalén, el rey Salomón declaró solemnemente que ni siquiera los cielos podían contener al Señor. Leemos ahí en Segunda de Crónicas 6, 18. Sin embargo, ¿habitará ciertamente Dios con el ser humano en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Y luego dice, oye la oración que tu siervo hace en este lugar. Desde el cielo, desde tu morada, oye y perdona. Versículo 20 y 21, de ahí de Segunda de Crónicas 6. En virtud de su amor y misericordia, el Eterno consiente en descender a nuestro nivel e irrumpir en nuestro tiempo, en tu espacio. ¿Para qué? Para estar contigo, para estar conmigo, con nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso Dios tenemos nosotros! Sí. La construcción del tabernáculo en el centro mismo del campamento. La presencia visible de Dios. Mira que allí dice, ¿verdad? En Éxodo 25, 8. Y me harán un santuario. No es de pasar a la ligera. Esta preposición y es exegética y teológicamente crucial. Dios no necesitaba el santuario para estar o morar con su pueblo. ¿O acaso no es cierto que Él estaba con ellos mismos, dándole calorcita en la noche, en ese frío tremendo que había allí en el desierto? Él estaba allí en la nube guiándoles y siendo un aire acondicionado, y más que un aire acondicionado, un protector de las bestias del desierto y de ese sol tan fuerte. Allí estaba Él. Así que Dios no necesitaba un santuario para estar o morar con su pueblo. Ya que estaba con los israelitas, estaba allí todo el tiempo. Dios está todo el tiempo contigo también. Gloria al Señor. De hecho, el tema principal del libro de Éxodo es la presencia de Dios con su pueblo. Sin embargo, Dios utiliza más tarde la preposición hebrea lamet, que significa de modo que. Significa que. En Éxodo 29, 46, la parte en medio ahí del versículo, para dejar claro
que el propósito del santuario era que Él habitara en medio de Israel de manera visible. Éxodo 29, 42, 46. El Altísimo dijo a Moisés que debía construir un tabernáculo según el modelo del santuario celestial que se le mostró en el monte Sinaí. El espacio más importante del santuario era el lugar santísimo, cuyo componente central era el arca del pacto o del testimonio, Éxodo 25, 16, llamada así porque las palabras del testimonio de Dios, o decálogo, o 10 frases, como ya hemos estudiado en días anteriores, debían ser colocadas dentro del área. Éxodo 31, 18 y capítulo 40, versículo 20. En la parte superior de ella, encima, había una cubierta de oro puro, llamado propiciatorio. Traducción del hebreo japoret y de la raíz japar, que significa expiar. El equivalente de gilasterión en griego. Este era el lugar donde tenía lugar la expiación, la reconciliación final, en virtud de la cual eran borrados los pecados confesados del pueblo de Dios. Y quiero decirte que esta es la maravillosa obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, right now, como dicen aquí, ahora mismo. Sí, todos tus pecados confesados a Cristo Jesús ya entraron al santuario y especialmente al lugar santísimo, donde Jesús hace la maravillosa obra de intercesión, de mediación, de reconciliación entre ti, entre mí, entre los seres humanos y Dios Padre. Gloria al Señor, donde nuestros pecados son borrados, son limpiados, donde Dios proporcionaba y proporciona la solución definitiva al problema del pecado y del mal. Levítico 18, 15, 16 y 30. La obra de expiación que se está haciendo ahorita, que empezó proféticamente desde el año 1844, el juicio investigador. La obra de expiación, de purificación, el Yom Kippur. Jesucristo, Él mismo es el propiciatorio, el sacrificio expiatorio que te proporciona a ti, a mí, que nos proporciona a los seres humanos arrepentidos el perdón y nos limpia de nuestros pecados. Mira qué maravilloso es el Señor. Te perdona y también te limpia, no te deja igual. Gloria al Señor, como nos dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su santísima sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados, ahora somos hijos, hijas de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mientras tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para agarrar oportuno socorro y que nuestros pecados puedan ser perdonados y borrados. Y seamos limpiados, no con lejía o con jabón, sino con la sangre bendita de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Muchas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Te invito nuevamente a una próxima lectura, si el Altísimo así lo quiere. Amén.